En esta primer parte, hermanos, quiero meditar con ustedes en minutos muy breves acerca de algo que tiene que ver con la persona y con la obra de Cristo. Cada vez que a mí se me da la oportunidad de hacer esto, o sea, compartir alguna reflexión después de que se celebra la Cena del Señor, a mí siempre me ha gustado utilizar estos espacios para convertirlos más que en estudios o en exhortaciones, entendiendo la palabra exhortación como ánimo. Me ha gustado más utilizarlo siempre como un espacio para deleitarnos en la persona de Cristo. O sea, regreso a lo que ya comenté, poder hablar algo acerca solo de la persona o de la obra de Cristo. Así que, mis hermanos, voy a hacer lo propio. Y en estos minutos espero que la reflexión sea tan simple pero a la vez tan profunda que cuando esto termine ustedes se queden con unas ganas de hacer algo grande por su Señor. Espero lograrlo. A los que están a través de Zoom y a los que estamos aquí de manera presencial, quiero que pongamos la atención en dos versículos de la Biblia, donde el apóstol Pablo habla de esto que hoy nosotros conocemos bien. ¿A qué me estoy refiriendo? A esto que hoy nosotros llamamos el Evangelio, el mensaje de amor de Dios, el hecho de que hoy desde los púlpitos de las iglesias y a través de las páginas de la Biblia podamos decirle a quienes estamos reunidos que tenemos un Dios que nos ha salvado, pero que también quiere que seamos santos. Y a quienes no conocen a Dios, Dios usa estas mismas plataformas para poderte decir a ti que te ama y que quiere tener contigo una relación especial. Bien, el apóstol Pablo, que escribió la mayor parte de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, en la primera carta que escribió a la iglesia en Corinto, que hoy nosotros conocemos como Primera de Corintios, se refiere a esto, al mensaje transformador y al mensaje salvador de Cristo, con una palabra que pareciera no tener relación con ello, pero que tiene mucho que enseñarnos. Así que les voy a pedir a todos que por favor abramos nuestra escritura en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Las dos citas que vamos a leer, ambas se encuentran en el capítulo 1 de Primera de Corintios. Primer carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1. Vuelvo a insistir, ambas citas se encuentran en el capítulo 1. Y las dos citas que vamos a utilizar son el versículo 21 y el versículo 23. Quiero por favor que pongan atención, voy a leer la cita y quiero que en ambas citas encuentren una palabra que se repite, porque ahí está nuestra reflexión. Primera de Corintios 1:21 dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, vean lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Cuál es la palabra que se repite en ambas citas? Locura. Una palabra que pareciera no tener sentido cuando se habla del amor de Dios. Porque para nosotros que hemos conocido el amor de Dios, podríamos decir que este amor es cualquier cosa menos una locura. Sin embargo, quisiera yo que entendiéramos algo. Pablo, en el pasaje que usted y yo estamos leyendo, utiliza un recurso literario para aquellos que escriben, aquellas personas que nos apasiona escribir. A veces utilizamos este recurso literario que Pablo utiliza, se llama la ironía. Pablo está usando ironía, pero hay que entender qué es la ironía. En literatura, la ironía es escribir algo de alguna manera exhibiendo lo que las personas creen. En palabras simples, Pablo le llama al evangelio locura, no porque sea una locura, sino porque las personas decían que era una locura. ¿Me entienden?
Miren, Pablo lo que les está diciendo es, ¿ustedes dicen que el evangelio es una locura? Pues lo es. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, ¿por qué la gente en el tiempo de Pablo calificaba el evangelio como una locura? La locura de la predicación. Para los gentiles, para aquellos que no conocen, para los griegos, parece una locura, decía Pablo. ¿Por qué? Les voy a dar el por qué y después les platico una cuestión de carácter personal para después llevarles a reflexionar. ¿Por qué? Miren, los tiempos de Pablo no eran como los nuestros. Hoy, aquí, usted y yo venimos a sentarnos personalmente a través de Zoom. Seguramente muchos hermanos se encuentran conectados y somos la mayoría de nosotros de diferentes lugares de origen. Tenemos distintos contextos culturales. Es más, aún perteneciendo a los mismos países, les aseguro que entre nosotros hemos recibido una crianza y una educación distinta. Tenemos ideas diferentes, percepciones diferentes de la vida, metas distintas. Algunos deseamos lograr unas cosas, mientras otros desean lograr otras. Sin embargo, si algo nos queda claro a los creyentes es que a pesar de esa diversidad, nosotros como iglesia solamente somos un solo cuerpo. Estamos unidos y entre nosotros no vemos diferencias. Aquellos que somos dominicanos, mi esposa es dominicana, así que yo soy mitad dominicano. Los que somos dominicanos completamente o al 50% como yo, nos damos la mano y nos saludamos y nos decimos, hermano, hermana, bienvenida. Y el salvadoreño saluda al hondureño, el hondureño puede saludar al puertorriqueño, el salvadoreño saluda al que es nacido en los Estados Unidos, el que es nacido en los Estados Unidos saluda al que es nacido en Colombia y somos hermanos en Cristo. O sea, hay muchas cosas que pudieran dividirnos, que nosotros ya no ponemos nuestra mirada en ellas, simplemente las apartamos. Pero en los tiempos de Pablo no era así. Pablo vivía en una cultura, primordialmente una cultura gobernada por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, mis amados hermanos y quienes nos siguen a través de Zoom, aún incluso nuestros amigos, debe quedarnos claro que era una cultura terriblemente clasista. No es lo mismo que racista. ¿Qué significa que era una cultura terriblemente clasista? Simple. Significa que en la cultura romana la sociedad estaba dividida en estratos. Clase baja, clase media, clase alta, clase muy rica, clase poco rica, clase media rica. Pero esos límites eran tan claros que la gente se comportaba diferente si pertenecía a diferente clase. De tal forma que los que estaban arriba mostraban menosprecio hacia los que estaban abajo, a pesar de ser de su misma sangre o de su misma cultura. ¿Por qué entonces la predicación del evangelio era calificada como una locura? Porque en las iglesias cristianas del primer siglo, como hoy, aquí que estamos sentados, en las iglesias cristianas del primer siglo se sentaba el amo junto al esclavo. Se sentaba el romano junto al griego. El judío se sentaba junto al gentil. El rico tenía a su lado derecho al pobre y el pobre tenía a su lado derecho al rico. Y todos se tenían que ver como hermanos. Por eso es que a los oídos romanos eso les sonaba como una locura. Para ellos no tenía sentido abandonar su clase para relacionarse con los de la clase baja. Y a los de la clase baja les parecía una locura que no tuvieran impedimento para relacionarse con los de clase alta. Por eso para ellos sonaba a una locura. Era una locura ir a los cultos cristianos del primer siglo, porque ahí el esclavo encontraba a su amo y le decía, hermano. Y el amo tenía que decirle al esclavo, hermano, y lo tenía que mirar como superior a él mismo. Por eso es que a ellos les sonaba a locura. Por eso, mis hermanos, hoy quiero que piensen en esa clase de cosas que a veces hacemos y que parecen cosas que no tienen sentido para el mundo, pero para Dios tienen todo el sentido. Bien, un poco antes de que iniciara
este periodo del verano y de los viajes misioneros del Ministerio Fe Mueve Montañas, al cual yo participo y que ya les comenté, en unos minutos les hablaré de ello, yo estaba allá en México, en la iglesia donde por lo menos 6 meses en el año estamos sirviendo como ancianos de una iglesia hermana nuestra en Cristo. Y nosotros, hermanos, un poco antes de que iniciaran estos viajes, los primeros días del mes de agosto, en la última semana de julio nosotros celebramos lo que muchas iglesias desarrollan durante el verano, seguramente lo han escuchado, las escuelas bíblicas de vacaciones, donde por 2, 3 días o incluso una semana se convoca a los niños de la zona y a los propios niños de la iglesia y se tiene con ellos toda una semana de actividades, juegos, se les da alimentos, se les dan lecciones, etc. Bien, nosotros allá nos encontrábamos en eso, en la escuela bíblica de vacaciones. Pues bien, dividimos las responsabilidades, este día te toca a ti la lección, al siguiente día tú atiendes los juegos, después al siguiente día a ti te toca hacerles una dinámica para ver si los niños aprendieron. Así que el último día de la escuela bíblica de vacaciones, allá en México, a mí me correspondió solamente dirigir las alabanzas con los pequeños, o sea, lo que se hace al principio. Ya después de eso yo ya no tenía responsabilidad. Ya me había tocado dar una lección, me había tocado también poner los juegos, pero ese día era solamente cantar. Llegan los niños, se sientan y entonces yo empiezo a cantar con ellos el tiempo de las alabanzas, de los coritos. Levántense, aplaudan, siéntanse, vamos a cantar el número 4, el número 25, vamos a cantar que Dios es amor hasta que mi tiempo terminó. Una vez que mi tiempo terminó y ya el siguiente hermano al que le tocaba entró en funciones, pues ya yo prácticamente estaba libre hasta 2 horas y media después que todo acabara. Bien, allá en México, en estos momentos, la iglesia donde ya les comenté que sirvo por lo menos 6 meses en el año, ya no nos estamos reuniendo físicamente en el sitio donde usualmente lo hacíamos. El sitio que usualmente albergaba la iglesia ya nos fue insuficiente y tuvimos que buscar un lugar que estamos rentando. Pero es un lugar muy grande, que tiene áreas verdes, tiene un par de albercas, y es un lugar que requiere mucho mantenimiento, constante mantenimiento. Entonces, cuando se trata de hacer trabajo en ese lugar, los hermanos de la iglesia voltean a todos lados y descubren que Miguel Montoro es el único que sirve de tiempo completo, entonces me ven cara de encargado de mantenimiento, ¿no? Bueno, no puedo decir que no. Ese día termino de cantar con los niños y me pongo a podar unos arbustos, a recoger la hierba, a meterla en las bolsas de basura, me pongo a levantar basura, a regar un poco de herbicida para que la hierba no crezca, a limpiar un poco las albercas. Había por ahí algo donde había que acomodar unas cosas que se habían movido y ahí yo estuve todo el tiempo hasta que ya dieron el aviso. Terminamos, llegó ya por fin el refrigerio con los niños, ya. Era la indicación de que esto había acabado. Entro a donde están los niños sentados, porque también tiene un salón muy amplio este sitio que estamos rentando, y llego y me siento en una mesa y estoy sentado, imagínenlo aquí donde yo me encuentro, aquí al lado derecho mío está un niño muy pequeño, de unos 8 años, 9 años, pero bastante grande de estatura. Aquí yo tengo al lado izquierdo a mi hija mayor y nos sirven el alimento, entonces estamos comiendo y mientras estamos comiendo, el niño pequeño que está a mi derecha, él está comiendo y sin levantar la cara, él está comiendo y se dirige a mí y me dice, oye, ¿qué estabas haciendo? Pero no dejaba de comer. Y entonces yo lo volteo a ver y le digo, pues estaba yo limpiando el campestre, estaba yo limpiando las instalaciones, levantando la basura. Siguió comiendo y me dice el niño, ¿y por qué? ¿Para qué lo haces? Y entonces yo lo volteo a ver, él no me veía y le digo, pues para que el lugar esté limpio, para que cuando ustedes vengan no encuentren basura, para que si ustedes van a correr aquí en las áreas verdes no haya algo, se caigan y se lastimen. Y entonces, sin dejar de comer, me hace una tercera pregunta y me dice el niño, ¿y cuánto te pagan? Y me dejó pensando. Me quedo viendo al niño, reflexiono la pregunta y me quedé pensando, oye, es verdad, es cierto, yo no me lo había planteado hasta que el niño me lo planteó. Y entonces yo le digo, él sigue sin mirarme, le digo, no me pagan nada.
Y entonces ya él deja de comer, me observa, nada más hizo un gesto muy curioso con su cara y nada más hizo así. Eso es muy extraño. Y regresó a comer. Y el niño nunca lo supo, pero mientras yo seguí comiendo una gelatina, mi mente se proyectó. Y me quedé pensando, es cierto, es extraño. Es extraño, pensé yo, porque si yo cobrara o trajéramos y contratáramos a alguien para que viniera a hacer ese trabajo, yo me quedé pensando, obviamente se los voy a decir en expresión de la moneda mexicana, wow, la persona por lo menos nos pediría unos 200 pesos por cada hora. Y aquí fueron 3 horas. Wow, no, sí. Y me proyecté y vengo a hacerlo 3 veces por semana. Y la próxima semana, antes de que empiecen los viajes misioneros, me toca venir a podar todo. Y es todo el día. Hay que llegar 9 de la mañana y por ahí de las 4 de la tarde ya se está terminando de podar todo, ¿no? Recoger la basura, tirarla donde se debe tirar. Y de momento dije yo, esto en verdad suena a una locura. Y eso me encadenó con lo que leímos. Sí, hay ocasiones en que a veces las personas hacemos cosas que a los ojos del mundo parece que no tienen ningún sentido. Parece que son locura. Sin embargo, para Dios tienen todo el sentido. Por eso, mis amados hermanos, hoy quiero que cuando terminemos, se los decía yo al principio, salgamos con unas ganas de hacer cosas locas. Eso quiero invitarles a que antes de concluir piensen en qué clase de decisiones ustedes podrían tomar que el mundo o tu familia no cristiana las calificaría de locura, pero que para Dios tienen todo el sentido. Y para motivarte a hacerlo, sí, la historia del niño que dice, eso es muy extraño, sí, es motivante, pero creo que hay otra historia que nos puede motivar mejor a tomar esa clase de decisiones valientes, que podríamos llamarle decisiones locas, y que sin embargo son decisiones que pueden cambiar tu vida. Y si hay una historia que nos puede motivar más a hacer esto, es la historia de lo que particularmente yo considero tal vez el milagro más grande que haya existido en cualquier momento de lo que tú y yo llamamos historia, para mí particularmente. El milagro más grande que haya existido, la locura más grande que haya existido, por supuesto está en la Biblia. La decisión más extraña, es más, varios de los hermanos que yo estuve escuchando cuando estuvimos celebrando el partimiento del pan, yo les escuché hablar de formas diferentes con respecto a esto que yo les voy a decir ahora, solo que ellos lo hablaron de una forma diferente. Porque en la Biblia no existe milagro más extraordinario que el mundo vaya a conocer que lo que nosotros hemos celebrado hace unos minutos. ¿Cuál es ese milagro? La locura de que el Creador un día decidió crear su propio cuerpo. No tiene sentido para el género humano. En verdad, no tiene sentido. Lo decía uno de los hermanos que me antecedió. Sacrificarte por una persona buena es válido. Sacrificarte por los que amas tiene sentido. Pero entregar tu vida por los que te odian, eso sí ya suena locura. Y sin embargo, el Señor tomó una decisión que parece locura a cualquier oído que le escucha, pero hoy para los que somos cristianos tiene todo el sentido posible. Pero tal vez aquí haya alguien que hoy escuche esta historia por primera vez y hoy tal vez Dios quiere que tal vez tú también te sumes a los que hemos tomado decisiones que parecen una locura y sin embargo son decisiones que pueden transformar tu vida. Para ello, antes de concluir, quiero compartir con ustedes una poesía que se llama Dicen que Dios se ha vuelto loco. Quiero que la escuchen y por favor, si es posible,
olvídense de la presencia que tienen aquí adelante que les está hablando y permitan que su mente imagine lo que dice esta poesía, que tiene que ver con lo que Pablo escribió en Primera de Corintios, con la locura de la predicación. Y que esto les haga reflexionar y pensar acerca de qué clase de cosas tú y yo podemos hacer hoy que parezcan una locura, pero que terminen siendo cosas que logren resultados que ni siquiera tú imaginas. Esta poesía, que se llama Dicen que Dios se ha vuelto loco, dice así. Escucha. Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco, que se hizo un niño pobre y que creció en el barro como tú y como yo. Dicen que una niña campesina lo tomó en sus manos, lo arrulló en sus brazos y le daba amor. Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco, que dejó el cielo y a sus ángeles en gloria y con maleta en mano se mudó a nuestra colonia. Y sin más protección que sus sandalias rotas, vino a compartir nuestro pan, nuestras derrotas. Dicen que dejó su lugar allá en el Monte Santo para sentarse donde los culpables tienen su banco y que abandonó el paraíso prometido para conocer en carne propia mis infiernos más temidos. Dicen que Dios se ha vuelto loco, que llegó una noche de sorpresa cuando no esperábamos a nadie en nuestra mesa, cuando creíamos que Dios ya nos había olvidado y no contábamos con que quería caminar a nuestro lado. Dicen que dejó su tierra natal y como un emigrante tuvo que esconderse al caminar, resguardado en el silencio, perseguido por la ley. Esa fue su copa amarga que él eligió beber. Dicen que esa fue su locura, que siendo el eterno e inalcanzable vino a vivir a nuestro hogar, que aceptó las reglas de nuestro juego y en nuestras suelas quiso caminar. Dios se enamoró de ti y de mí cuando éramos necios y como un amante enloquecido se volvió vulnerable a nuestros desprecios. Él pudo habernos obligado a amarle, pudo habernos convencido a adorarle, pero no eligió el camino que eligen los reyes, aquellos que nos obligan a obedecerlos con sus leyes. Él, en cambio, para conquistarnos se volvió de carne y huesos. Para amarnos se hizo como uno de nosotros. Por eso es que celebramos que una noche fría, aquello que siendo una paradoja, se volvió una bella poesía. Y aquel que sostiene el universo en sus manos, cruzó el infinito mar de estrellas para hacerse nuestro Padre, nuestro amigo y nuestro hermano. La Biblia dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. El Eterno, llamándome hermano a mí, el contradictorio pecador que soy, el Eterno hermanándose conmigo, que un día digo que lo amo con locura y otro día le doy la espalda como si fuera lo más natural, y aún a pesar de eso me ama. Mis amados hermanos, si estamos aquí, es porque hace más de 2000 años el mundo presenció la más grande locura que puede existir.
Dios, en lugar de destruir este universo y crear 10,000 universos mejores que este, que por cierto tiene el poder de hacerlo, en lugar de formar una criatura mejor que nosotros, que tiene el poder de hacerlo, decidió que nosotros valíamos la pena. Y aquel que estaba acostumbrado a escuchar los cantos de alabanza de seres espirituales libres de pecado, que a su alrededor le adoraban todo el tiempo, un día decidió abrir los ojos escuchando el ruido de animales, mientras los primeros olores que recibió de bienvenida en esta tierra fueron el olor al orín y al excremento de animales de granja. Eso fue una locura. Pero gracias a esa locura nosotros estamos aquí. Y por eso es que hoy yo quiero, les decía, que cerremos esto pensando en qué clase de decisiones que parecen absurdas tú puedes tomar, pero que valen la pena. Y hay más decisiones de las que te imaginas. A los que están en Zoom, un buen día tomar la decisión loca de decir: este domingo voy a dejar la comodidad porque sí puedo llegar físicamente a la iglesia. Quiero estar ahí. No quiero ver pantallas, quiero ver rostros, sentir manos y abrazos. Lo voy a hacer. Aunque mi propio yo me dice: no, quédate aquí, lo voy a hacer. Una decisión loca, la decisión loca de que esta semana le voy a hablar a alguien del amor de Dios. Le va a sonar a una locura, te lo aseguro. Pero tal vez a través de esa locura, él comience a escuchar que Dios le ama. Tomar la decisión de hacer algo diferente en la iglesia, algo que no he hecho. Hoy voy a recoger la basura, hoy voy a saludar a todos. Sí, hoy voy a saludar a todos. Sí, porque hay ocasiones, en todas las iglesias pasa, ¿no? Que llega uno a la iglesia, entra uno y pasan personas alrededor de uno y ni los buenos días dicen, ¿no? Como alguna hermana me decía: ay, mi hijo ya es abogado, ¿no? Y yo le dije: bueno, ya nada más falta que aprenda a decir por favor y gracias, ¿no? Sí, voy a decir gracias hoy a todos y voy a saludar a todos. Buenos días a todos, a todos. ¿Cómo estás? No me voy a ir de aquí sin decirle buenos días a alguien. Son decisiones que parecen locura, pero lo transforman todo. ¿Y por qué no pensar que aquí haya alguien que nos esté visitando y que por primera vez esté escuchando esto? Que Dios te ama con locura, con una locura tal que dejó cosas 10,000 veces mejores que tú para traerte hoy este domingo a que supieras que te ama. Si hay alguien hoy que nos está visitando y está escuchando de esta locura del amor de Dios, no se vayan de aquí sin antes llevar a cabo tal vez la mayor locura que el ser humano puede hacer. ¿Cuál es esa locura? Dejar su voluntad y tomar la voluntad de Dios para volverla suya. ¿Por qué no lo haces tú hoy si es que por primera vez estás aquí? Simplemente tienes que orar y con tus propias palabras decirle al Señor: entra a mi corazón, quiero que me salves y que tú seas mi Señor. Y también haz otra locura más. Antes de irte, acércate conmigo, con quien te invitó, para que te ayudemos acerca de cómo poder tomar esa decisión y cómo poder hacer que esa decisión se vuelva algo grande. A los que somos de Cristo, antes de orar, la pregunta se las dejo en el aire: ¿cuál va a ser la decisión loca que van a tomar esta semana? ¿No faltará ningún culto de entre semana? Excelente. Los matrimonios, hacer el esfuerzo para que el último sábado de este mes estén en la reunión de matrimonios que va a haber en este lugar, porque miren que la predicación va a estar extraordinaria. Es que me toca a mí. Tomar la decisión de decir: no sé cómo, pero voy a llegar. Tengo que escuchar lo que se va a decir ahí. Pensemos en esas decisiones que están esperando, pero que pueden cambiarlo todo. Oremos, hermanos, inclinemos nuestro rostro. Amado Señor Jesús, después de haber celebrado como iglesia lo que llamamos la Cena del Señor, y que la Biblia también llama, Señor, la comunión o el partimiento del pan,
nos damos cuenta que lo que hicimos fue el recordatorio de una decisión que a oídos humanos suena una locura. Como dice esta poesía, en algún momento de lo que nosotros llamamos historia, aquel que sostiene el universo con sus manos cruzó el infinito mar de estrellas para venir a morir por mí. Cada vez, Señor, que yo pienso en ese milagro maravilloso del Creador llegando a vivir a su creación, no dejo de pensar en la cara de asombro que habrán tenido los ángeles cuando te habrán visto levantarte de tu trono de gloria y abandonar lo que ellos le daban gratuitamente para venir a buscar a su criatura y que su criatura, a cambio, lo clavara en una cruz. Y no dejo de pensar en el rostro de asombro de los ángeles. Seguramente guardaron silencio porque no podían creer lo que estaba sucediendo. Hoy, los que somos cristianos, te podemos decir que, por cierto, tampoco creemos lo que sucedió. No podemos creer, Señor, que tú, siendo el eterno e inalcanzable, hayas aceptado las reglas de nuestro juego y hayas venido a conocer en carne propia nuestros infiernos más temidos. No lo podemos creer. Nos diste una alternativa, nos diste una solución. Y cuando parecía que todo estaba perdido, apareciste en nuestras vidas y nos hiciste saber, Señor, que éramos valiosos para el Dios eterno. Dejamos de ser hijos de ira y nos convertimos en hijos de amor. Pero, Señor, tú no quieres que nuestras locuras paren con dejarlo todo para seguirte a ti. Y vaya que es una locura estar en una sociedad donde la gente parece que solo vive para tener cada vez más dinero. Vaya que es una locura el decirle a la gente: discúlpame, sí, el dinero es necesario, pero para mí es más necesario Dios. Vaya que parece una locura. Vaya que parece una locura dejar cosas que el mundo abraza por seguirte a ti. Pero sabes, Señor, nuestras locuras no deben terminar ahí. Debe haber otra cosa más que podamos hacer para ti. Ayúdanos esta semana a encontrar esas decisiones que rompen toda lógica, pero que tú necesitas que tomemos. Ayuda tal vez a la esposa que en esta semana tiene que tomar la loca decisión de guardar silencio cuando su esposo empiece a discutir. Vaya que se necesita valor para tomar esa decisión. Tal vez alguien tiene que tomar la decisión de esta semana, acercarse a alguno de sus hijos para poder hablar sobre algo que se necesita y que tiene que ver, Señor, con el alma, con la vida, con la conducta y con el pensamiento de sus hijos. Y tal vez, contra toda locura, alguien hoy va a tener en esta semana que hablar con sus hijos. O tal vez aquí un hijo va a tener que tomar la decisión loca de buscar a su padre. O tal vez algún padre, en un mundo donde nos hacen creer que mostrar afecto es de débiles, tal vez algún padre debe tomar la valiente decisión de abrazar a su hija y decirle: te amo. O tal vez, Señor, en esta semana algunos tenemos que tomar la valiente decisión de dejar de hacer cosas a las que estamos acostumbrados, que nos gustan, no son placenteras, pero queremos demostrarte que te amamos a ti más que a esas cosas. O tal vez hoy, Señor, en esta semana alguien tiene que tomar esa decisión cargada de locura de acercarse más a ti, de servirte más a ti, de congregarse más, de darte un área más de su vida. Ayúdanos, Señor, porque si nos ponemos a pensar, lo que hoy llamamos cristianismo es una estructura impresionantemente hermosa y grandiosa, pero que empezó con una decisión que hoy parece una locura. El Dios perfecto amando a criaturas imperfectas. Vaya locura. Y por cierto, Señor, si hoy, aún incluso por Zoom y aquí de manera presencial, hay alguien que no había visto tu amor de esa manera y está sintiendo ese llamado a abandonarlo todo para tomar la decisión de seguirte, que no se detenga,
y que utilice esta oración para pedirte que entres a su corazón, que después tenga la confianza de acercarse para ayudarle a ratificar su decisión y poderle enseñar qué puede hacer para vivir una vida mejor. Mientras tanto, Señor, que esta sea una semana de decisiones cargadas de locura, que el mundo no las va a entender, tal vez ni mi esposa lo entienda, tal vez ni mi esposo lo entienda. Qué locura parece que en esta semana haya discusiones en casa y que el esposo le diga a la esposa: no voy a discutir contigo porque no me vas a robar mi gozo y porque te amo más de lo que estamos discutiendo. Eso va a ser una locura para la esposa. Ni siquiera va a saber qué contestar. Ayúdanos a tomar esa clase de decisiones, Señor, porque como hemos comprobado son las decisiones que lo cambian todo. Sé tú con nosotros y que, Señor, en el siguiente estudio que tendremos también tu palabra nos hable ya en un sentido distinto y que aprendamos más acerca de cómo poder seguir viviendo como a ti te agrada. Elevamos a ti, Señor, nuestra gratitud, haciéndolo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.